veíamos este caso que nos conmocionó a todos en Barrio Matienzo, donde la víctima no pone resistencia y lo mismo le disparan y está luchando por su vida, o por lo menos para saber si no tiene ninguna consecuencia que pueda perdurar en el tiempo. ¿Qué detiene o qué lleva a un delincuente a directamente gatillar, a matar y no le importa nada? Ni siquiera si esta persona, si a la persona a la cual están por violentar tiene alguna arma o tiene alguna actitud de resistencia. Ya parece directamente que se ha cambiado el código del delito acá, ¿no? Bueno, son dos preguntas en realidad. ¿Qué los detiene y qué los genera, verdad? Claro. Acá hay, antes que nada, una grave escalada, un sistema que se retroalimenta de violencia, de microviolencias urbanas. La persona que comete este hecho claramente no es el primer hecho que comete. Es una persona que ya tiene un recorrido, muy posiblemente, casi con total certeza, en el camino del delito. Y bueno, hay otro factor que influye, que es el hecho de la impunidad. Un sistema en el cual ciertos delitos, como son los hechos contra la propiedad, tienen una persecución muy baja por parte del sistema de seguridad cordobés, bueno, genera una sensación de impunidad y un nivel de perfeccionamiento, sumado a otras variables. Bueno, obtenemos estos resultados en los cuales el delito se va aumentando meteóricamente y de manera exponencial. Entonces, justamente el problema que se viene requiriendo desde parte de los vecinos es algún tipo de respuesta por parte del Estado, tanto sea de la justicia como de la policía. Y allí es donde observamos que no hay una realidad que planifique una solución para este tipo de inconvenientes, este tipo de problemas que tanto dolor generan a las personas y a las familias, como estábamos viendo. Miguel, acá cuando se dispara a matar por un robo, por un celular, en un negocio, lo que sea, está metido porque la droga que hace que ese delincuente directamente no piense en que la pena va a ser mucho más grave de un homicidio en ocasión de robo, ¿no? Hay una multiplicidad de factores, no solamente el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí hay una multiplicidad de factores que llevan a que se cometan este tipo de hechos con gran despliegue de violencia. Básicamente lo que hay es una comisión repetida de delitos ya sin importar cuál es el resultado que se va a obtener. Pero digo, la droga es tal vez uno de los condicionantes o uno de los elementos que confluyen en esto. Pero hay todo un sistema, seguramente hay problemas de base en la estructura familiar, hay problemas vinculados con la educación y la contención, hay una multiplicidad de factores. Pero básicamente hay una falta de límite de parte del Estado para reprimir este tipo de delitos. Cualquier vecino sabe que si va a denunciar un hecho donde se esgrimen armas de fuego o donde se roban algún tipo de bien, como por ejemplo celulares, salvo que medie una póliza de seguro, la gente ya no quiere asistir a las unidades judiciales porque significa una pérdida de tiempo. Con lo cual, lo que se logra es que los delincuentes ya sepan que la impunidad está lograda una vez que salen de la zona de peligro que configura la posibilidad de ser detenidos en flagrancia. Una vez que logran salir de ese lugar, ya la impunidad es prácticamente total. Y es entonces cuando el delito aumenta exponencialmente y aumentan estas situaciones de violencia, dado que no hay una contención estatal. Cualquier persona en Córdoba sabe que el robo de un neumático, el robo de un celular o cuando ingresa en una casa prácticamente queda sin castigo. Y eso es una muy mala señal que retroalimenta todo este sistema y que genera aún cada vez más violencia en estos hechos. Claro, porque la ciudadanía piensa que se tiene que defender de alguna forma y uno escucha ese clamor generalizado, ¿no? De cómo nos defendemos y hay que tomar cartas en el asunto cuando tiene que ser el Estado a través de sus distintas instituciones que tiene que intervenir. Miguel, dijiste algo muy interesante, la gente no hace las denuncias por todo este desgaste que significa y eso también le facilita al delincuente que no sea perseguido penalmente. Pero por otro lado, también se da esta otra circunstancia.
La flagrancia pareciera que es el momento donde efectivamente puede llegar a estar tras las rejas, pero después la impunidad. ¿Qué es lo que falla ahí? Bueno, y todo, yo hacía referencia a un sistema de justicia, no solamente al sistema policial. Acá hay un grave problema en lo que es técnicamente la prevención del delito. Hoy prácticamente la prevención del delito es un sistema muy antiguo, el que se utiliza en Córdoba. No hay personal, no está motivado el personal, cuentan con escasos recursos, pero además en lo que es la investigación, la conjuración y la represión técnica del delito, conforme lo establecen los códigos de procedimientos, bueno, se da de una manera también insatisfactoria. Por lo tanto, hay todo un ciclo que cierra. Si a eso se le suma cierta ineficiencia judicial o cierta lentitud, donde lo que obtenemos es una lucha entre lo que es el poder de la policía de Córdoba a través de el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial a través de sus órganos predispuestos para dar seguridad, como son el caso de las fiscalías de instrucción y en este caso concreto, con más proximidad a la gente, las unidades judiciales. Miguel, y en ahí, el medio quedan los vecinos. claro, En el medio quedan los vecinos. y en la parte de la justicia se debería activar la investigación, ¿no? Como corresponde. Bueno, hay una cuestión mixta, o sea, la policía de la provincia tiene una función de investigación, una función judicial muy importante. La justicia la tiene, pero también la policía de Córdoba tiene una responsabilidad compartida tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. El tema es que últimamente el sistema no funciona. Esta ha sido una semana negra para Córdoba en materia de seguridad y allí es donde podemos ver este tipo de situaciones. Por ejemplo, lo que había ocurrido en Río Cuarto, donde le disparan a una persona por robarle una moto y pierde la vida. Ese hecho, si no lo hubiera herido y no hubiera perdido la vida, muy posiblemente hubiera quedado impune. Entonces ahí vemos cómo se retroalimenta, pero también observamos cómo a partir del hecho de la muerte, la policía institucionalmente se pone en marcha y logra esclarecer el hecho. Eso es lo que no pasa en los hechos donde no hay ni muertos ni tiene resonancia pública. Y ahí entramos en otro problema, en tratar de que los hechos no tomen estado público y con ello también empezar a esconder las estadísticas, ¿no? Un grave problema que se viene poniendo sobre la mesa tiene que ver con las cifras del delito. Y fíjate vos que así como antes la primera preocupación de la ciudadanía era la economía, hoy es la seguridad. Y así como hay reclamos en materia de estadísticas vinculadas con la economía, nadie perdonaría que se mienta sobre los índices de inflación. Fíjate vos que todavía no hemos logrado una transparencia, ni siquiera un mínimo acceso a la información pública, ni en los modos de recolección de esa información respecto de los índices de inseguridad. Claro, este año no tenemos cifras oficiales. Miguel, hay las videocámaras para vigilancia, uno esperaba o por lo menos suponía que esto podía llegar a detener de alguna forma a los delincuentes, sabiendo que están siendo filmados, sabiendo que están siendo observados, pero esto tampoco ha servido, ¿no? Es como paliativos ante un tramado más complejo. Todos los recursos técnicos ayudan, siempre que haya una institución que sea moderna y que esté adecuada a la lucha contra el delito de manera moderna y de manera actualizada. Aquí lo que no está funcionando es una estructura policial y mal atendida de recursos humanos que eroga una cantidad millonaria del presupuesto provincial y que tiene unos resultados que son muy bajos. Por lo tanto, lo que se impone es repensar todo el sistema y allí sí es donde los medios técnicos pueden tener relevancia. Aquí si no hay operadores que estén motivados, si no hay una estructura
una planificación, en primer lugar, de prevención del delito, porque no puede ser que tengamos que estar investigando los hechos a partir del momento en que se produce la muerte o lesiones gravísimas, como en el caso que estábamos viendo, porque hay un problema enorme en la ciudadanía, genera una enorme alarma, una noticia como esta genera una enorme alarma y repercute en toda la vida social y económica de una provincia. Por lo tanto, se deben adecuar estos recursos a un sistema policial moderno y eficiente y que permita, primero que nada, la prevención. Y en los casos en que se comete un hecho, la represión, la conjuración, la investigación es central para poder esclarecer y poder poner tras las rejas a los culpables en estos casos. La verdad que estamos tocando varias aristas de una temática que pareciera ser la punta del iceberg, ¿no? La educación, la inclusión social, el tema de la pobreza, las drogas. Es bastante compleja el tema de la inseguridad y me quedaba pensando en esto, Miguel, porque si efectivamente van presos todos los delincuentes, también pensaba en la situación de las cárceles de Córdoba, que tienen aproximadamente 12.000 personas que están allí y que están construyendo nuevos módulos para poder albergar a los delincuentes que están sentenciados. Y eso también es otra de las problemáticas que hay que abordar, ¿no? La cantidad del delito, la población de las cárceles que sigue siendo cada vez que va en aumento, ¿no? Es una realidad que evidentemente está desbordando a todos los estamentos. En el año 2014 había alrededor de 6.500 detenidos, 6.300 a 6.500 detenidos en todo el sistema penitenciario cordobés. En el 2023 ya esa cifra prácticamente se ha duplicado. Por lo tanto, no es solamente la emergencia carcelaria que tenemos en este momento, sino la que se proyecta para los próximos años, ¿no? Claro. Donde sabemos que una cárcel no se va a construir con la simple manifestación o el deseo de los gobernantes, sino que hay todo un proceso muy complejo de licitaciones, de proyección y de puesta en marcha de ese tipo de obras de infraestructura. Pero además tampoco deben ser un depósito humano donde los delincuentes terminen saliendo peor de lo que ingresaron, padeciendo todo lo que la Constitución dice que no tienen que padecer. Claro. En definitiva, es una situación muy compleja y vos fíjate que estamos haciendo solamente referencia en este caso a hechos contra la propiedad. Aquí hay hechos de género. Esta semana, la semana pasada y esta semana pudimos conocer por los medios de prensa lo que sucedió con Milagros Botones en una situación que es sumamente alarmante, y hay que decir también que los hechos de violencia de género son parte de la inseguridad. Lo que hemos leído en las plataformas y lo que han dicho los principales candidatos gobernadores, no hemos encontrado una sola referencia a cuál sería el abordaje de esa otra situación que tanto aqueja a la provincia de Córdoba.